Excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración del Banco Pastor, del Grupo Banco Popular y Audasa del Grupo Itinere. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Samuel Juárez, delegado del Gobierno en Galicia, y le va a presentar, y he de agradecérselo muy especialmente porque es muy amigo nuestro, el presidente del Consejo de Estado, don José Manuel Romay Beccaría. La tribuna, querido José Manuel, es suya. Pues muchas gracias, José Luis, por ofrecerme esta tribuna que con tu buen hacer desde hace ya unos cuantos años has prestigiado en muchas importantes localidades de España, en donde está presente Nueva Economía, Nueva Europa, en fin, todos estos formatos que tienes tú para acercar pues gente de la empresa, de la política, a la opinión pública y a los que quieren interesarse por esos temas. Señor presidente de la Xunta, señores conselleiros, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidenta de Diputación, podía estar un cuarto de hora saludando a personalidades, diputados, senadores, portavoz del grupo, señora presidenta del Parlamento. Eso hizo Jorge Fernández hace unos días en Madrid. Y se pasó realmente un cuarto de hora buscando caras conocidas y luego empezaba, pero se daba cuenta de que había alguno más. Y de ¡ay, que está allí también Juan Ruano, que me lo saludaba! Bueno, y ya cuando llevaba mucho tiempo me ve a mí en una esquina que estaba yo más o menos discretamente. Y me dice, pero si está también el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, también le quiero saludar. Bueno, yo os quiero saludar a todos, de verdad, al delegado del Gobierno también, y a todos los que habéis querido acompañarnos aquí esta mañana en este marco absolutamente único que tiene Compostela, que tiene Galicia y que hace especialmente feliz estos encuentros y que estemos todos juntos esta mañana. Es para mí un gran honor estar hoy en esta prestigiosa tribuna para presentar al delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Samuel Juárez nació en La Bañeza, pero Celso Emilio decía que Galicia lindaba al norte con los vientos alisios y al sur con un barrio de Buenos Aires. Por lo tanto, es indiscutible que La Bañeza forma parte de nuestras aguas jurisdiccionales. Además, como tantos de los hoy aquí presentes, pasó su infancia en la Galicia rural, en Navia de Suarna, en Becerreá, y por ello ama los versos de Hölderlin. Yo fui educado por el murmullo armonioso del bosque y aprendí a querer entre las flores. He crecido en brazo de los dioses. Estudió veterinaria en León y posteriormente ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario, cumpliendo así una enseñanza que no debíamos desconocer ninguno, que nos la daba Ortega. Al político de raza le precede la preocupación intelectual y le sigue la acción propiamente política. Esa nota de intelectualidad que corona la figura del hombre de acción es el síntoma que distingue al político egregio y al político vulgar. Cierro las comillas. Ya siendo funcionario de carrera, fue nombrado subdirector general de Pesca de la Xunta de Galicia y ahí despertó su vocación política
a la vez que iniciaba los primeros pasos de su cursus honorum profesional. La vocación política es una de las más bellas a las que un hombre puede dedicarse y sé la valentía que supone decir hoy esto aquí con la que está cayendo. Siendo ya director general de Pesca de la Xunta, fue reclamado por Loyola de Palacio, qué mujer, como secretario general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, y allí estuvo 6 largos años. En las duras negociaciones para renovar el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, tuvo que lidiar a la vez con las autoridades alauitas, que no son fáciles, y con el célebre comisario europeo, aquel Franz Fischler, que venía con Loyola porque le quería enseñar los olivos que había ahí en Jaén, que eran de verdad y que no los contaban los técnicos de Bruselas. Y en el Ministerio de Agricultura sirvió con 3 ministros, después de haber estado en ese trabajo en relación con estos acuerdos de Marruecos. Sirvió con 3 ministros, con la inolvidable Loyola de Palacio, con Jesús Posada y con Miguel Arias Cañete. 3 excelentes personas, 3 excelentes ministros. Samuel Juárez podría presumir, como Fouché, en la Francia revolucionaria: los ministros pasan, yo permanezco. En un cargo tan complicado y tan sensible para Galicia, para la Galicia del mar, adquirió un gran conocimiento de los hombres y de la política, que se puede aprender mucho de nuestras gentes de la tierra y del mar, superando los versos de Borges. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda a la agonía. En el año 2002 se incorporó a la Embajada de España en Washington como consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, y allí permaneció más de un lustro. Aquí hay una preparación sólida y consistente para lo que se va a hacer después. Y no le faltó a nuestro querido Samuel Juárez esta larga estancia en los Estados Unidos. Aparte de defender la apertura de los mercados americanos allí a productos como el jamón ibérico, que es casi tan bueno como los percebes gallegos, les decía a los americanos. Allí estudió y aprendió las políticas agrarias y comerciales de los Estados Unidos, en lo bueno y en lo malo, supongo yo. Samuel Juárez ha estado fuera de España y esto es muy útil y al mismo tiempo poco usual en los políticos españoles. Tal vez porque todos recordamos la célebre anécdota del conde de Romanones, que cuando todos le daban la enhorabuena por el nombramiento de uno de sus yernos como embajador de España, manifestaba su pesar y ante la sorpresa de sus interlocutores expresaba la causa de su desazón. Hasta ahora sabíamos que era tonto solo en casa y ahora al hacerlo embajador lo va a saber toda Europa. No es ciertamente nuestro caso. Bueno, tras un breve paso por el mundo de la cooperación, fue llamado por el presidente Núñez Feijóo, que hoy nos preside felizmente y que está haciendo de Galicia una referencia en todos los campos de la acción administrativa, de la acción de gobierno, de la política económica. Bueno, pues le llamó a Samuel Juárez en 2009 para formar parte del gobierno gallego como conselleiro de Medio Rural. En este punto, nuestras biografías se cruzan, Samuel. Yo también fui conselleiro de Agricultura y guardo un inmejorable recuerdo de aquellos 2 años y con conocimiento de causa puedo elogiar la labor de Samuel Juárez en esta consellería esencial en Galicia. En la lucha contra los incendios se sigue trabajando muy bien, mejorando
mejorando cada vez más todo lo que se había hecho y aprovechando las tecnologías más modernas para la detección precoz de los incendios, para su extinción más rápida y con una organización de todos los servicios en una mejora constante que a mí me llena de orgullo cada vez que me acerco, todavía pasados muchos años desde que dejé esas responsabilidades, a ver cómo se lleva ahora desde los servicios centrales de la lucha contra los incendios, pues este operativo que es realmente modélico en España y que nos ha permitido pensar en un hoy, un antes y un después, desde que en tiempos de Fraga se inició esa operación tan importante para nuestra tierra. También ha luchado a brazo partido en defensa del sector lácteo por su gravísima crisis de precios, afortunadamente en vías de superación, como tantas otras cosas. Y es que en Galicia, como dice Manuel Rivas, hay al menos 1 millón de vacas y nadie mejor que el veterinario Samuel Juárez para entender a las vacas, porque no lo olvidéis, queridos amigos, en Galicia las vacas votan. Samuel ha sido un consejero de medio rural fuertemente pegado al terreno que ha recorrido palmo a palmo, de corredoira en corredoira, haciendo suya la idea de Europa de George Steiner. Europa ha sido y es paseada. Los hombres y mujeres europeos han caminado por sus mapas de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y también como consejero de medio rural, Samuel ha ido de romería en romería, de festa gastronómica en festa gastronómica, aceptando siempre con una sonrisa los cargos y las cargas. Samuel Juárez es un aficionado a correr, a ponerse las zapatillas, y eso es muy beneficioso, no solo para la salud y la vida, sino también para la política, porque esta es una carrera de fondo, y así lo ha demostrado él en todos los escalones de su cursus honorum, escalados pacientemente y sin prisa. Pero a Samuel le benefició que conoce la poesía de Rilke. Lo que transcurre a prisa, pronto ha de pasar. No pongáis, oh muchachos, vuestro rojo en la velocidad ni en el empeño de volar. Y ahí vemos muchos rasgos del carácter de Samuel Juárez, de este cabaleiro de la política, de este político con principios y buenos modales, como quería Václav Havel, que viste el traje de luces de la cortesía de Valle Inclán en Luces de Bohemia, un político con sentido común, que hace de la seriedad, el rigor y la discreción sus armas para encarar los problemas. Un político que atesora las 3 virtudes que yo considero esenciales para dedicarse a este mundo: la prudencia, la prudencia y la prudencia. El delegado del Gobierno en Galicia, además de ser aficionado a correr, también es aficionado a bucear. Y todos entenderéis la utilidad de esta afición para dedicarse al mundo de la política. No solo se podrá defender de las trampas de la política subterránea, sino también de la submarina, políticas que, si bien no todos hemos practicado, sí que todos hemos sufrido. En el viaje de la vida, en la odisea que todos afrontamos, en ese eterno retorno a Ítica, Samuel Juárez tiene la fortaleza de la poesía de Constantinos Cavafis. Sabio como serás, pleno de experiencias, comprenderás entonces lo que las Ítacas significan. Si a ese conocimiento de las Ítacas le añadimos el conocimiento de la Galicia rural, de la Galicia mariñeira, su competencia profesional y su conocimiento del exterior, entenderéis que estamos ante un magnífico delegado del Gobierno, y esa discreción, seriedad y rigor las demostró en una de las noches más tristes de Galicia. En esa en que Angrois se converteu en outra gandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da solidaridade. Termino ya. Ha sido un placer presentar a un político como Samuel Juárez, porque en esta hora en que en España se duda de la política y los políticos, políticos como él y políticas como las que desarrolla Samuel
son de suma importancia. Políticos sometidos a la ética de los fines, honrados y austeros como quería don Manuel, políticos como Samuel que demuestran que la inmensa mayoría de los políticos gallegos y españoles somos honrados, aunque corruptas y corruptos como las megas, habelas, haylas. Pero estar seguros de que la justicia pondrá a cada uno en el sitio que le corresponde. La política es esencial y no podemos aceptar esa desafección entre políticos y ciudadanos que demagogos y populistas alientan, porque, como defendía Ortega, la política es el único instrumento con el que contamos para transformar la realidad social circundante. Por ello ha sido un placer presentar a Samuel Juárez, un político que sabe que los políticos no son amos, sino solo sirvientes del interés general. Un político que sabe que la política es el único instrumento con el que cuentan los más débiles para hacer oír su voz. Un político que sabe que la política es la única medicina que nos asegura el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido presidente, presidenta del Parlamento, vicepresidente, demás autoridades, amigos y amigas todos. Yo tampoco voy a nombrar a todos, ni muchísimo menos. Quiero empezar agradeciendo a don José Manuel Romay Begaría sus palabras, su aceptación de hacer esta presentación y reprocharle un poco esas palabras tan cariñosas y tan poco merecidas que hace que uno llegue un poco acongojado ya aquí a la tribuna, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el contar con personas como él. Y muchas gracias también a los patrocinadores y a Nueva Economía Forum por su ofrecimiento para estar aquí hoy con todos ustedes y a todos ustedes insisto, por emplear su tiempo en escucharme estos minutos. Cuando me nombraron delegado del Gobierno hace un par de años, en una de las primeras entrevistas que me hizo un medio de comunicación, me preguntó si no era un momento malo o complicado para asumir esa responsabilidad. Y en aquel momento yo le dije que, bueno, evidentemente no era el mejor momento, pero para eso ni para casi nada, ni para ser empresario, ni para buscar trabajo, ni para opositar, ni para casi nada, pero que evidentemente en cada momento hay que asumir lo que viene. Y en aquellos momentos, hace 2 años, y también en parte en estos momentos, nos enfrentamos a un escenario complicado, con una gravísima crisis económica, que este Gobierno está enfrentando desde el primer día y que ha supuesto y sigue suponiendo el esfuerzo común de la ciudadanía. Vivimos un momento con una gran desafección de los ciudadanos hacia lo público, lo acaba de decir don José Manuel, motivado por la crisis y agravado por los casos de corrupción y con un entorno europeo también en momentos bajos. Parece que la Unión Europea no acaba de digerir la ampliación a los países del este. El euro ha estado en peligro, la Unión tiene dificultades obvias para avanzar en diferentes políticas. Y todo ello en un entorno global, mundial, que cambia a una gran velocidad. Afortunadamente, la crisis económica que padece España y buena parte de Europa, en mayor o menor grado, no se extiende de igual forma al resto del mundo. Los países emergentes mantienen ritmos de crecimiento desiguales pero razonables. Cada vez hay más países de Latinoamérica, de Asia e incluso de África, que se incorporan al pelotón de los países emergentes. Y eso nos trae, sobre todo, grandes oportunidades y somos capaces de aprovechar los nuevos nichos del mercado y de adaptarnos al nuevo entorno. En estos momentos, la vieja Europa es más que nunca vieja y le cuesta seguir el ritmo del resto del mundo, algo a lo que tenemos que aplicarnos, evidentemente. Es muy importante, por lo tanto, en este contexto, la capacidad que está demostrando España para buscar mercados en el exterior, para aprovechar nuestras capacidades en sectores maduros en España y de salir al exterior comprendiendo que las posibilidades de crecimiento están en los países que hoy crecen y que todavía tienen mucho por hacer. Es el caso muy claro de sectores como el de la construcción, del automóvil o la alimentación, para los que los mercados exteriores son hoy vitales. Las empresas españolas de construcción contrataron en el año 2013 en el exterior más de 32.000 millones de euros. La industria agroalimentaria exportó por valor de una cantidad muy similar y en 2014 se prevé que volvamos a exportar más de 2 millones de automóviles. En estos momentos, más del 62%
de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera en el exterior. Y en estas circunstancias cambiantes, las claves están en la capacidad de adaptación al entorno económico, la flexibilidad, la competitividad, la eficiencia, que son claves para todos, para las empresas en particular, pero también para las administraciones. Es preciso que seamos conscientes de la importancia de las administraciones, de las instituciones, para la marcha de la economía. Las administraciones son también un elemento fundamental de la competitividad de un país. En los minutos que seguirán intentaré explicar por qué creo que las administraciones en España necesitan profundos cambios y me voy a referir más bien a cambios en su cultura y en su funcionamiento básico, más que a cambios organizativos sobre si lo que hay que suprimir o fusionar o crear es esto o lo otro. De esta racionalización administrativa también necesaria ya nos estamos ocupando, pero es necesario ir más allá. Y lo primero creo que es entender y admitir el papel de las administraciones, de las instituciones, del Estado en la economía en la actualidad. Tras las teorías keynesianas según las cuales el Estado debe ser la principal fuerza para conseguir el crecimiento económico, en el periodo de las posguerras en Europa surgen con fuerza los movimientos liberales, que abogan por reducir el papel del Estado, pivotar mucho más en el sector privado y desregular la economía. Dejar más libertad para que los mercados actúen y corrijan por sí solos los desequilibrios. Y la experiencia ha demostrado que los mercados son más adelantados en buscar la eficiencia que los Estados. Los mercados permiten, por tanto, que la economía se desarrolle más, que se cree riqueza y bienestar. Existen numerosos ejemplos de ello, pero el más claro, y si queremos repartirnos a la historia, es el de Corea, dividida en dos por el paralelo 38. Tras las guerras mundiales, en el norte se instauró un sistema comunista con un férreo control estatal de la economía, mientras que en el sur evolucionó hacia un sistema de economía de mercado. Hoy en día, las diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte son abismales. Corea del Sur ha crecido mucho en los últimos 50 años. Su renta per cápita es hoy muy próxima, muy similar a la de España, mientras que Corea del Norte presenta una situación lamentable. Las hambrunas son frecuentes y es asimilable en cuanto a calidad de vida a los peores países subsaharianos. La diferencia en términos económicos en estos momentos es de 1 a 10. Es un claro ejemplo de cómo el mismo país, partiendo de una situación inicial casi idéntica, es capaz de tener un desarrollo tan dispar en una mitad y en la otra. De modo que hoy en día nadie que hable con rigor duda de que los mercados, la iniciativa privada, la libertad de empresa, son básicos para crear incentivos que permitan el desarrollo de las capacidades de las personas para que surjan los incentivos al ingenio, al emprendimiento. Y por eso resulta chocante que a estas alturas siga existiendo políticos que se empeñan en demonizar al empresario, en utilizar peyorativamente el término privatización, en enfrentar lo público y lo privado, tachando a lo privado de negocio, como si ganar dinero fuera de por sí algo malo, como si no fueran las empresas que ganan dinero las que crean empleo, riqueza para todos y contribuyen con sus impuestos de los que se nutre la Hacienda, que nos permite financiar los servicios públicos que costeamos entre todos. Pero dejando esto muy claro, a lo largo de los años hemos aprendido también que estas mismas fuerzas económicas, para que funcionen bien y desarrollen todo su potencial de creación de riqueza, necesitan necesariamente un marco, unas reglas de juego. Aprendimos que los mercados no se crean solos, no se regulan solos, ni se legitiman solos, y que todas las economías de mercado que funcionan bien son una mezcla de mercado y de Estado. Ninguna economía, ningún país ha logrado desarrollarse sin hacer que recaigan responsabilidades importantes sobre el sector público, al igual que ninguna ha logrado desarrollarse sin dar al sector privado la libertad suficiente para que la competencia seleccione a los más eficientes. Es, por tanto, una cuestión de equilibrios que en cada país tienen sus propias peculiaridades y en el que las instituciones juegan un papel fundamental. Y por eso la importancia primordial de apuntalar las instituciones. Por eso la necesidad de fomentar la confianza en las instituciones.
Y para ello tenemos que lograr vencer la actual situación a la que me refería antes de desconfianza en lo público. Y en ese ámbito la situación actual no es muy favorable. El último barómetro del CIS de enero de este mismo año, 2014, indica que para los ciudadanos los principales problemas de España son, en primer lugar, y en un puesto muy destacado, el paro; en segundo lugar, la corrupción y el fraude; en tercer lugar, los problemas de índole económica; en cuarto lugar, los políticos, los partidos y la política; y seguidos ya con porcentajes bastante menores por la sanidad y la educación. En la lista de opciones que ofrece el CIS en sus encuestas, para que los ciudadanos digan cuáles son los principales problemas, en su opinión, obtienen porcentajes realmente bajos, respuestas inferiores al 1%, respuestas como las infraestructuras o la reforma laboral, entre otras. No es extraño que la corrupción ocupe uno de los primeros lugares entre las preocupaciones ciudadanas, a tenor de los casos de supuesta corrupción que afectan a diferentes administraciones e instituciones. Esto coincide, además, con un durísimo periodo de crisis que está teniendo un alto coste social, que genera, por lo tanto, frustración y decepción, y que amplifica esa percepción de los ciudadanos en relación con la corrupción y con los políticos. En los últimos días hemos conocido un informe de la Comisión Europea, el primer informe sobre la corrupción en Europa, que presentó la Comisaria de Interior a principios de este mes, y que algún medio de comunicación se hacía eco de este informe con titulares alarmantes respecto a los niveles de corrupción en las administraciones públicas. En este informe se contienen dos cifras principales: el porcentaje de personas entrevistadas que opinan que la corrupción está generalizada y el porcentaje de personas que han tenido una experiencia personal de corrupción, es decir, que les han pedido un soborno o que han tenido la impresión de que se les pedía un soborno. Por una parte, recoge la proporción de personas que tienen una percepción de corrupción generalizada, y por otra, la proporción de personas que han tenido de alguna manera una experiencia personal en una modalidad concreta de corrupción. Y estas cifras son sorprendentes, porque la media del conjunto de los ciudadanos europeos que creen que la corrupción está generalizada es nada menos que del 74%. Pero, por el contrario, los que dicen haber tenido un episodio personal de corrupción es del 4%. Es una gran distancia. Es decir, que el porcentaje del 74% es una percepción, mientras el 4% supone ya una experiencia. Es un dato, insisto, llamativo. Pero en el caso de España, el porcentaje de personas que creen, insisto y sigo con el estudio de la Unión Europea, que creen que la corrupción es generalizada es del 95%, frente al 74% del conjunto de la Unión Europea. Es decir, superior al del conjunto de Europa, y el de los que creen o dicen haber tenido una experiencia personal en algún momento es del 2%, frente al 4% del conjunto de la Unión Europea. Es decir, en España la percepción es mayor, la realidad, al menos en un tipo concreto de hecho de corrupción, es la mitad de la media europea. Con esto no quiero decir ni que en España haya más o menos corrupción que en el resto de Europa. Solamente quiero explicar lo que en realidad dice el informe de la Comisión Europea, y también digo que, independientemente de que este informe, o precisamente por lo que dice, lo que tenemos que lograr es vencer la situación de desconfianza en lo público. Así, el estudio dice otras cosas de España. Dice que España tiene implantado desde hace tiempo un marco legal anticorrupción y que la aplicación de las leyes ha dado buenos resultados en la investigación de prácticas corruptas. Es decir, que en España se persigue la corrupción, algo que, por otra parte, demuestran los titulares de prensa. El informe habla también de la necesidad de avanzar en planes concretos para reforzar los controles a nivel regional y local, y pide seguir adelante con las reformas en marcha en materias como la transparencia, la financiación de los partidos políticos o los códigos de conducta de los cargos electos. En cualquier caso, y una vez entendido el significado de este informe de la Comisión Europea, vuelvo al inicio de mi intervención. Lo que más preocupa a los ciudadanos es el paro y la situación económica, la corrupción y los políticos. Y es muy coherente
con la situación del país, porque ambas cosas tienen una relación íntima. La salida de la crisis, es decir, el crecimiento de la economía y la creación de empleo, necesitan de instituciones fuertes que proporcionen el cauce necesario para ese desarrollo. Y por ello creo que las administraciones en España necesitan profundos cambios y de ahí la necesidad de hacer cambios de cultura y de funcionamiento básico. Entre las estrategias fundamentales de las principales instituciones internacionales dedicadas a promover el desarrollo económico, como es el caso del Banco Mundial, se encuentra siempre la promoción del fortalecimiento institucional, la modernización de la administración, promover instituciones capaces de regular la economía y la sociedad. Tenemos que hacer administraciones más eficientes como elemento básico de competitividad del país. Administraciones más eficientes necesariamente deben ser más competitivas y más transparentes. Son las mismas herramientas fundamentales para reducir la corrupción y para relanzar la economía. En la línea de lo que se ha denominado gobierno abierto y que en nuestro país se ha materializado ya en algunas iniciativas legales más o menos relevantes en los últimos años, pero que sin duda la norma más relevante es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, publicada el pasado mes de diciembre, y que sin duda va a marcar un antes y un después en esta materia, que permitirá un escrutinio sin precedentes de los servicios públicos y de las administraciones. Esta ley significa la obligación de publicar toda la información, prácticamente toda la información de las actividades de la Administración. Todos los contratos, independientemente del procedimiento de adjudicación, todos los convenios, subvenciones y ayudas concedidas, los presupuestos, las cuentas, las resoluciones de compatibilidad de los cargos públicos, las declaraciones de bienes y actividades, las instrucciones internas de funcionamiento, etc. Es sin duda un paso fundamental para el cambio de cultura y de funcionamiento básico de las administraciones en España. Esta nueva cultura, la de la transparencia, que siguiendo el hilo argumental de la necesidad de cambio de funcionamiento básico de las administraciones, deberá venir completada por otros dos conceptos fundamentales: la eficiencia y la participación ciudadana. La mejora de la eficiencia de las administraciones encaja en lo que algunos han denominado administración empresarial, es decir, utilizar los mecanismos de gestión empresarial aplicados a las administraciones. Y estos mecanismos son básicamente los sistemas de gestión por objetivos, por resultados y con incentivos. Es deseable, pues, hacer administraciones transparentes y también eficientes, y para ello es fundamental ir incorporando sistemas que permitan medir la eficiencia de los servicios que se prestan. Si introducimos indicadores en la Administración, podremos comparar equipos y organizaciones, podremos aprender por qué algunos equipos tienen mejores resultados, lo cual ayudará a incorporar cambios que mejoren la eficiencia del conjunto. Y si hacemos públicos estos datos con evaluaciones e índices de eficacia, la ciudadanía podrá comparar, podrá valorar y será un incentivo para todos para funcionar mejor. Pongamos el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil. Ya se miden los índices delictivos, la eficacia en la resolución de los delitos de cada plantilla, y tendremos, por lo tanto, que dar un paso más en aras de la ley de transparencia y publicitar estos resultados, lo cual, insisto, pues redundará en una mejora del sistema. Pero ¿por qué no hacer lo mismo con otros ámbitos de la Administración? Por ejemplo, la justicia. Sería de gran interés público saber qué juzgados y qué jueces consiguen instruir más casos, juzgar más casos, cuántos de los imputados resultan finalmente condenados o cuántas de las sentencias que se dictan en primera instancia son ratificadas en instancias superiores. Empezar a medir la eficiencia de la Administración de Justicia como medio para mejorarla. Añadiríamos transparencia, motivaríamos a los profesionales e incentivaríamos la eficiencia. Y piensen en lo interesante que sería tener un seguimiento de la eficacia de los tratamientos a las intervenciones médicas, saber cuál es el índice de éxito de un equipo quirúrgico en según qué tipo de intervención, permitiría no solo disponer de una buena guía para los pacientes, sino además permitiría detectar equipos con índices anormalmente elevados de fallos, con lo que se podría indagar sobre el origen de este resultado, poner remedio y con ello mejorar la atención al paciente y al mismo tiempo reducir el gasto sanitario.
Una vez más, la transparencia, la medición de resultados y los incentivos para mejorar la eficiencia. ¿Y qué me dicen de la educación? Seguramente es el mayor reto al que nos enfrentamos en estos momentos. Formar profesionales capaces de responder a las demandas de un mercado de trabajo cambiante. Estamos en la era digital y en todo el mundo, en unos sitios más que en otros, pero en todo el mundo se acusa el efecto que las nuevas tecnologías que hacen que necesarios menos trabajadores o que permiten deslocalizar determinados servicios en algunas tareas. Piensen simplemente en los efectos de la banca por Internet o en las posibilidades de contratación de servicios por Internet, como la traducción de textos en cualquier parte del mundo. Un fenómeno que recuerda, en cierta medida, la revolución industrial con la sustitución del hombre por la máquina. Pero al mismo tiempo, se necesitan más trabajadores en los nuevos servicios de la era digital. Este sistema educativo se enfrenta al reto de formar a los jóvenes para unas necesidades cambiantes y sería muy útil conocer los índices de abandono escolar en cada centro, los niveles alcanzados por los alumnos en cada uno, los resultados de cada equipo docente y de cada docente en particular. Ayudaría a los padres a elegir y, por supuesto, supondría un poderoso incentivo para los docentes para esforzarse en obtener mejores resultados. Así pues, la transparencia y la eficacia de las administraciones son recetas que sirven para reducir la corrupción y también para mejorar su funcionamiento y, con él, nuestra competitividad. Pero falta aquí el tercer ingrediente, que también es fundamental, la participación ciudadana. Lo que se ha denominado sociedad civil debe participar más de la vida pública, aportando opiniones, ideas, ayudando a controlar a los poderes públicos y a orientar sus decisiones, algo muy importante. Se echa de menos muchas veces el contar con opiniones de la ciudadanía sobre las diferentes decisiones a tomar desde el ámbito público. Me refiero a opiniones constructivas, que no sean extemporáneas, un problema muy frecuente, por otra parte, cuántas veces surgen movimientos de oposición a un proyecto que ha estado meses en información pública sin recibir alegaciones, por ejemplo, y opiniones que no estén viciadas por otros intereses, los más habituales, los intereses políticos y la costumbre de los partidos, de unos más que de otros, de crear asociaciones paralelas que en teoría independientes, pero que en la práctica se guían por los intereses partidarios. Aquí tenemos también un camino que recorrer para influir adecuadamente en las decisiones de los poderes públicos. Y este es un aspecto más importante de lo que parece, de cara a la competitividad de un país en un mundo globalizado. En estos momentos, la mayor parte de los países con los que tenemos que competir en el escenario internacional no son democracias plenas como la nuestra, son democracias imperfectas o directamente son regímenes de partido único. Y solamente tenemos que pensar en buena parte de los países emergentes. En la medida en que las decisiones en España y en el resto de países occidentales de nuestro entorno se ven muy condicionadas por la opinión pública como democracias que somos, o bien en la medida en que ese condicionante de la opinión pública pesa mucho más que en otros países no democráticos o con democracias imperfectas, es muy importante una opinión pública bien informada que ejerza su influencia sin manipulaciones y sabiendo lo que nos jugamos, para que las decisiones de los gobernantes a través de los cauces de participación pública sean influidas adecuadamente. Concluyo ya. Decía que vivimos un momento con una gran desafección de los ciudadanos hacia lo público, desafección motivada por la crisis y agravada por los casos de corrupción, y con un entorno europeo también en momentos bajos. Y por ello es muy importante en este contexto la capacidad que está demostrando España de buscar mercados en el exterior para aprovechar nuestras capacidades en sectores de exportación. Decía que las claves están en la capacidad de adaptación al entorno económico mundial, la flexibilidad, la competitividad, la transparencia, la eficiencia, la participación ciudadana, que son claves para todos, para las empresas en particular, pero también para las administraciones. Es preciso que seamos conscientes de la importancia de las administraciones, de las instituciones, para la marcha de la economía. Las administraciones son también un elemento fundamental de competitividad de un país y es por ello que creo que las administraciones en España necesitan en este momento profundos cambios que ya se están operando en su cultura y en su funcionamiento básico. Ninguna economía
ningún país ha logrado desarrollarse sin hacer que recaigan responsabilidades importantes sobre el sector público, al igual que ninguna ha logrado desarrollarse sin dar al sector privado la suficiente libertad para que la competencia seleccione a los más eficientes. Y de ahí la importancia primordial de apuntalar las instituciones y, por eso, la necesidad de fomentar la confianza en las instituciones. Y para ello tenemos que lograr vencer la actual situación de desconfianza en lo público. Estamos precisamente ahora promoviendo ese necesario cambio de cultura y de funcionamiento básico de las administraciones en España a través del impulso de una nueva cultura, la de la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. Es necesario hacer administraciones transparentes y, por supuesto, también eficientes, y para ello es fundamental ir incorporando sistemas que permitan medir la eficiencia en los servicios que se prestan. Transparencia y eficacia de las administraciones son recetas que sirven para reducir la corrupción y también para mejorar su funcionamiento y, con él, nuestra competitividad. Y todo ello ha de completarse con el tercer ingrediente fundamental que comentaba, la participación ciudadana, ya que es muy importante una opinión pública bien informada que ejerza su influencia sin manipulaciones y sabiendo lo que nos jugamos, para que las decisiones de los gobernantes, a través de los cauces de participación pública, sean influidas adecuadamente, un aspecto, como ya he dicho, muy importante de cara a la competitividad como país en un mundo globalizado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel Rafael Beccaria. Muchas gracias, delegado del Gobierno. Hay muchas preguntas. Voy a ir agrupando algunas. Empezamos por estas relacionadas con la operación Patos. Ricardo Rodríguez, de la cadena SER, dice: por los datos que maneja usted en la delegación de Gobierno, ¿está cerrada la operación Patos o puede haber más detenciones en los próximos días? ¿Ayudaría a combatir la desafección hacia la política que los imputados en operaciones judiciales dimitieran con carácter inmediato? Sara Lemos dice: ¿qué novedades hay sobre la operación Patos? ¿Este nuevo caso no pone a Galicia a la cabeza del nada honroso ranking de corrupción en España? ¿Cree usted realmente que la ley de transparencia servirá para atajar esta lacra? ¿Se la va a creer la sociedad española, que ve atónica la actitud de la hija del rey, que no sabe, no recuerda, no contesta? ¿Es una pregunta sola? Son varias preguntas. Ya le dije bueno, vamos que a ver, la agrupar. operación Patos, yo tengo que decirles que las operaciones que se llevan a cabo bajo la dirección de jueces y fiscales, obviamente, pues yo no tengo mayor información y no debo, además, referirme a ellas más que las cuestiones operativas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, lamento no poder comentar sobre esa cuestión porque, por otra parte, insisto, no me corresponde. La tan traída y llevada cuestión de las dimisiones y las imputaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que distinguir entre las motivaciones para que un político dimita, que básicamente pues tiene un componente personal muy fuerte y tiene mucho que ver con cuestiones éticas, de las motivaciones que tienen que ver con procesos judiciales. Es evidente que una condena o una prueba evidente sobre un delito pues es un condicionante tremendo para un político, pero yo respeto totalmente la decisión de muchos políticos de no dimitir cuando entienden que las imputaciones no tienen base y cuando entienden que no han hecho nada malo. Creo que tienen todo el derecho a defenderse. Creo que es muy deseable en este contexto, además por lo que yo comentaba anteriormente del descrédito de las instituciones, que las imputaciones, las acusaciones y las pruebas se materialicen lo antes posible para que todos sepamos realmente de qué se acusa a quién, a cada cual, y las pruebas que existen y a esa persona se pueda en su momento defender, y a partir de ahí pues yo creo que, insisto, es una cuestión personal. Yo no creo que aquí sirva una regla para todos, ni muchísimo menos, ¿no?
En cuanto a que Galicia se sitúa en la cabeza del ranking de corrupción, bueno, yo creo que esto cuando se habla de esto a mí me recuerda un poco cuando cada vez que hay una operación de estas pues importantes contra la droga en Galicia, se aprenden cantidades importantes de droga, siempre me hacen la misma pregunta: ¿vuelve Galicia a ser una gran puerta de entrada de droga? Y claro, las actividades ilegales, pues por definición, no se pueden medir. De modo que si interpretamos cuando hay una aprehensión importante de droga, que es que hay mucha droga, pues estamos a lo mejor errando, porque cuando hay más a lo mejor es cuando no se aprende, ¿no?, que cuando se aprende, ¿no? De modo que con la corrupción es un poco lo mismo, ¿no? Cuando hay operaciones que destapan o que afloran supuestos casos de corrupción, habrá que ver en qué se materializa cada cosa, pues yo creo que no significa que haya más, sino significa que se persigue y que hay una actuación totalmente independiente de los jueces y de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y nada más. Y creo que en ese sentido pues hay que preocuparse más de aquellos colectivos y aquellos ámbitos donde no aflora nada, que en los que aflora pues es porque el sistema funciona, ¿no? Y es un poco lo que comentaba yo, que decía la Comisión Europea, que en España existe un marco, unas leyes y unas instituciones que ejercen su labor de perseguir ese tipo de delitos y que han tenido actuaciones pues muy evidentes que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad, incluso las más altas esferas, y que por lo tanto pues aquí no hay nadie impune, ¿no? Eso es lo que significa. Y en cuanto a la ley de transparencia, bueno, yo creo que la ley de transparencia es un cambio fundamental de cultura de las administraciones, como decía en mi intervención, y creo que es muy importante. Es un proceso paulatino. Yo creo que pues todos tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de hacer. Creo que además tenemos que tener la inteligencia de orientarlo para beneficio del conjunto, que es lo que tenemos que perseguir, y creo que es una arma poderosísima, desde luego, para avanzar en la lucha contra prácticas irregulares y también para avanzar en conseguir una administración más eficiente y, por tanto, pues que nuestro país pues pueda progresar y pueda ser más competitivo en el entorno en que nos movemos. Aurelio Lemos le pregunta cuándo el Estado acometerá la necesaria coordinación de los aeropuertos gallegos, cuándo se superarán los localismos y se reconocerá que hay que apostar por el aeropuerto de Santiago y se siga el ejemplo, una vez más, del presidente de Zara, don Amancio Ortega, que ha decidido construir en Lavacolla y no en La Coruña el hangar para los aviones de la compañía, la multinacional que es un icono de Galicia en el mundo. Bueno, yo creo que no es una cuestión ahora de plantearse si tenemos que tener un aeropuerto o tres, porque tenemos tres. Entonces, como tenemos tres, tenemos que ser capaces de que las tres infraestructuras pues, presten el mejor servicio al conjunto de los gallegos. Por lo tanto, pues, ese debate creo que es tardío, una vez más. De alguna forma, a lo que me refería yo en mi intervención, esos debates hay que plantearlos en su momento, ¿no? Y creo que el Estado está haciendo, junto con la Xunta de Galicia y los principales ayuntamientos implicados, aunque los concellos implicados son todos, ¿no?, porque los aeropuertos son de todos los gallegos, están haciendo una labor importante en el impulso del Comité de Coordinación Aeroportuaria, a pesar de que es evidente que tienen algunas zancadillas, ¿no? Pero yo estoy convencido de que se está avanzando y que lograremos tener un sistema mucho más racional en el cual los aeropuertos gallegos no compitan entre sí, sino que se complementen y den un mejor servicio al conjunto de los gallegos. Santiago Costas le pregunta si se cumplirá el calendario de las inversiones del Estado en infraestructuras de Galicia, en particular las del AVE. Hombre, yo creo que se está cumpliendo el calendario y bueno, esa es la mejor prueba. Se está cumpliendo, se está avanzando de forma pues evidente. Eso es algo que se ve y por lo tanto no hace falta hacer aquí una profesión de fe respecto a esa cuestión. Y lo que sí me gustaría añadir es una cosa importante. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que las infraestructuras pendientes hay que completarlas, de que seguramente habrá que hacer más infraestructuras, no me cabe duda, pero que España en un momento de crisis pues durísima, nunca hemos tenido una crisis tan seria como la actual, al menos desde que somos una democracia reciente,
está haciendo un esfuerzo de inversión muy importante. Estamos invirtiendo en infraestructuras una cantidad muy parecida a la que invierte Alemania, por ejemplo, en estos momentos. De modo que, bueno, cuando escucho que se invierte poco, pues me llama la atención, porque, insisto, las cantidades que invierte España hoy en infraestructuras en el presupuesto son muy parecidas a las que invierte Alemania, un país que tiene el doble de habitantes que España y que tiene una situación económica pues bastante mejor que la nuestra. Y por otra parte, pues si vemos cifras, pues vemos que España tiene más de 16.000 kilómetros, por ejemplo, de vías de alta capacidad, algo que es, bueno, que no tiene paralelo en ningún país de Europa. Tenemos sensiblemente más kilómetros de autovías y de autopistas que Alemania, pero tenemos más que Francia, muchísimo más que Francia, tenemos mucho más que Italia y tenemos mucho más que Reino Unido, el doble que Reino Unido. Es decir, España es un país con unas infraestructuras realmente sobresalientes, de modo que creo que en este sentido tenemos que ser un poco juiciosos, darnos cuenta de que lo único que existe para mejorar la economía no es solamente las infraestructuras y que tenemos que, bueno, pues que hacia futuro pensar en evaluar muy bien lo que se hace y no cometer errores del pasado, porque creo que algunas infraestructuras, no precisamente viarias, y algunas tenemos muy cerca aquí en Santiago, demuestran que la irracionalidad pues a veces pesa más que el sentido común en algunas planificaciones. José María Cea le pregunta cómo va la evaluación de los daños causados por las recientes galernas en Galicia, cuándo y cómo llegarán las ayudas. Bueno, yo tengo noticias de que el Consejo de Ministros de hoy había la previsión al menos de tratar el tema, probablemente de que trate la posible aprobación de un Real Decreto Ley al respecto, y en ese sentido pues se sigue recogiendo datos sobre posibles sobre daños, y en función de los datos y las evaluaciones que se realizan se tomarán las decisiones oportunas. Sí puedo adelantarle que la mayor parte de los daños están en infraestructuras públicas que tendrán que resolver las administraciones con su presupuesto, y en ese sentido pues costas y puertos son por otra parte, parece obvio, los principales infraestructuras dañadas, y creo que en ese momento pues está abordando ya, aparte de los auxilios, que en función de las evaluaciones que se vayan realizando. De todas formas, no creo que la decisión que se tome hoy sea la definitiva, sino que se seguirán haciendo, digamos, un acopio de datos para ver si es necesario, si es aconsejable alguna acción posterior. Carlos Rojas dice: el auto del magistrado que juzga el accidente de Angrois, en el que este juez responsabiliza a la empresa pública ADIP, ha tenido o tendrá consecuencias en la estrategia jurídica de defensa del ente público. ¿Ha tenido que ocurrir un accidente tan grave para que ADIP cambie las normas y los instrumentos de seguridad? Y también le preguntan si han cobrado ya las familias de las víctimas las indemnizaciones. Vamos a ver, en cuanto a la última cuestión, me consta que sí se habían cobrado, no sé si todas, no tengo información puntual de si todas se han cobrado. Yo sé que se han cobrado al menos algunas, no sé si todas, pero sí se han realizado pagos. En lo que se refiere a lo demás, mire, yo creo que el Ministerio de Fomento y el Gobierno en su conjunto ha dejado muy claro que el accidente de Angrois tiene que esclarecerse completamente, que no hay absolutamente ningún interés en que no se sepa toda la verdad y no se depuren todas las responsabilidades que pueda haber, y que creo además que le debemos a las víctimas una actuación muy seria en ese sentido. Eso explica las resistencias a que esta cuestión se banalice a través de polémicas que no conducen a nada. Es decir, el Gobierno no va a hacer otra cosa que colaborar con el juez en la resolución de esta cuestión, y el Gobierno, por supuesto, tomará las decisiones de modificaciones normativas o de otro tipo que se deriven, si es el caso, de las consecuencias de las investigaciones técnicas y de las investigaciones judiciales. Y eso es lo que le puedo contar.
Arturo Gago, perdón, le pregunta si no cree usted que la medición de resultados de los jueces, que usted ha defendido en su discurso, tiene riesgos y límites importantes. ¿Puede medirse la productividad de un juez contando las unidades de obra como si se tratara de un albañil que coloca ladrillos, todos iguales? Por supuesto que no, pero en todas las organizaciones que hacen mediciones de resultados, pues existen sistemas para tener en cuenta que no todas las unidades de obra son iguales, por utilizar el mismo símil. Esos son los sistemas que se van perfeccionando y se van mejorando. Pero yo creo que es muy sano que en todos los ámbitos, y he citado las fuerzas y cuerpos de seguridad, he citado la sanidad, la educación, pero podría citar otros muchos. Es muy sano ir empezando a tener esa cultura de saber realmente pues, qué hace cada uno y de mejorar y de incentivar por esa vía el trabajo de los funcionarios, de todos los funcionarios. Los jueces también son funcionarios igual que otros muchos, y en ese sentido pues yo creo que no deberían ser ajenos a un sistema de este tipo. Y yo creo que además sería muy bueno para la propia carrera judicial el disponer de mecanismos de este tipo. José Casanova dice: el aumento del número de robos en Galicia, ¿a qué se debe? ¿Qué explicación tiene que el cada vez mayor número de robos de cajeros, cobre y otras especialidades? Bueno, realmente el número de robos en Galicia está aumentando en cuanto a los robos, básicamente robos de ciertos, como ha dicho usted, ciertos metales. La explicación de los robos de cobre es la subida del precio del cobre en los mercados, la subida realmente muy importante del precio, ¿no? Hay un metal que es accesible a los amigos de lo ajeno y que de repente pues resulta que es muy caro y es rentable robarlo. Básicamente esa es la explicación, que es bastante sencilla, ¿no? En cuanto a otro tipo de robos, yo quiero aclarar que las estadísticas, por ejemplo, del último año indican un incremento importante de los robos en domicilios. Es verdad que una parte de esos robos en domicilios son por robos en anexos que se incorporan a la estadística por primera vez en el año 2013, que hay un efecto estadístico, robos en garajes, en trasteros que antes no se computaban como robos en vivienda, ahora se están computando. Hay un cierto efecto estadístico, aunque no solamente se debe a eso, evidentemente. Pero sí quisiera aclarar que los robos con violencia, que son los robos más preocupantes desde el punto de vista de la seguridad pública, se han reducido de forma significativa. Es decir, que tenemos un cambio en cuanto a la tipología delictiva. Es verdad que tenemos más robos, pero tenemos más robos en domicilios, concretamente, pero tenemos menos robos violentos, los robos que suponen violencia hacia las personas en general, no solamente en domicilios. Y yo creo que eso es la parte buena de la estadística. ¿Y a qué se debe? Pues se debe fundamentalmente, aunque no solamente, a un cambio en el modus operandi de determinados grupos delictivos, bandas, etcétera, que han adoptado una forma de trabajar itinerante. Serán grupos delictivos más bien asentados en otras zonas de nuestra geografía, incluso en otros países, y que adoptan la forma de funcionar de desplazarse y de desplazarse a Galicia 2 o 3 días, realizar una serie de robos y volver a su lugar de origen, con lo cual incluso pues dificultan mucho la acción de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo que, por otra parte, se está abordando a través de un plan específico por parte del Ministerio del Interior, que ya está dando frutos, y, de hecho, en lo que va de último trimestre de 2013 y en lo que va de 2014 se han reducido significativamente este tipo de hechos delictivos. Amelia Parrilla le pregunta cuál es la situación de las cárceles en Galicia y si está satisfecho usted de las infraestructuras penitenciarias y sus dotaciones. Bueno, las cárceles en Galicia, como saben, tienen en este momento unos niveles de ocupación sensiblemente inferiores a los que tuvieron hace unos años, hace 4 o 5 años. Básicamente, pues estamos en unos niveles de ocupación muy próximos a lo que sería, digamos, idóneo, que permitiría tener a todos los reclusos, cada uno en una celda, es decir, no haber celdas dobladas. Por otra parte, insisto, en este momento son minoría. Y tenemos unas buenas infraestructuras penitenciarias. Yo he visitado todas las cárceles de Galicia y le puedo decir que, en general, pues la situación es satisfactoria, dentro de que existen problemas derivados fundamentalmente de la crisis económica, curiosamente. Es decir, la crisis económica hace
que una parte de los procesos de reinserción en las prisiones, que es importante, que es el trabajo que realizan los reclusos hacia el exterior, pues haya reducido mucho y por lo tanto pues hay menos reclusos que tienen acceso a trabajar y eso es un problema que están abordando, que están teniendo que soportar como conjunto de la sociedad, obviamente. Manuel Otero, el fundador y presidente de la bodega Agro de Bazán, dice: el magnífico presentador, señor Romay Beccaria, no citó que don Manuel Juárez fue un magnífico impulsor del nacimiento de la denominación de origen Rías Baixas y de su consejo regulador. Conchita Álvarez le pregunta cómo ve usted la situación y el desarrollo del sector agrario, ganadero y pesquero y sus industrias en Galicia. Bueno, yo agradezco mucho las palabras del señor Otero y en cuanto al sector agrario y pesquero en Galicia, yo creo que están teniendo en estos momentos una situación, yo creo que en general con sus matices en cuanto a problemas puntuales, ¿no? Pues en general yo creo que es satisfactoria. En estos momentos las decisiones que se han tomado a nivel de la Unión Europea en cuanto a la política agraria común para los próximos años benefician claramente al campo gallego, con unos niveles de fondos tanto en cuanto a ayudas directas del primer pilar como en cuanto a ayudas de desarrollo rural, en un primer caso similares a otros periodos, con una reducción como se ha operado del presupuesto comunitario. Se mantienen las ayudas directas y en cuanto a las ayudas para desarrollo rural, es decir, para planes de mejoras de explotaciones, etcétera, se han incrementado incluso los fondos. El sector es un sector que tiene en estos momentos que irse adaptando concretamente el sector lácteo a un escenario sin cuotas, lo cual significa ventajas e inconvenientes, pero también algunas oportunidades muy importantes. Y en cuanto al sector pesquero, yo creo que el sector pesquero es un sector que en general hacia futuro pues solo puede ganar. Hay que pensar solamente que la población en el mundo aumenta, que la población en general en los países desarrollados sobre todo se va envejeciendo, que las preocupaciones por la dieta pues son cada vez mayores, que el pescado es un elemento fundamental de una dieta sana y que los mares dan de sí lo que dan de sí. Entonces el pescado pues está llamado a jugar un papel muy importante y en Galicia tiene un sector pesquero de los más punteros del mundo, eso es evidente, y por ello pues el mercado lo va a tener de cara y las oportunidades también, porque es un sector que después de muchas convulsiones derivadas básicamente de los cambios en el derecho internacional del mar en los años principios de los 80, pues se ha asentado ya y en estos momentos yo creo que es un sector muy preparado para tener un futuro brillante y para poder mantener una explotación sostenible y respetuosa con los recursos, pero al mismo tiempo con precios y con un mercado que lo tiene claramente garantizado. Torcuato Teixeira, de Lonja La Coruña, le hace una pregunta sobre soberanía, tan de actualidad. Usted, que conoce muy bien el sector primario de pesca y de agricultura, ¿no cree que garantizar la soberanía alimentaria de España es tan importante como garantizar la soberanía energética? Bueno, yo creo que en general los países tienen que tener efectivamente unos abastecimientos de alimentación que les permitan un cierto nivel de confort en cuanto a su abastecimiento. Eso es cierto y de hecho hay países en el mundo que en los últimos años han seguido unas políticas de control de fuentes de abastecimiento y concretamente puedo decir que países como China o como los países de Arabia Saudí, etcétera, pues han comprado tierras en extensiones muy importantes en países de África y de América Latina precisamente para poder tener controladas las fuentes de abastecimiento, de modo que sí es un elemento fundamental. Teniendo en cuenta que nuestro mercado, nuestro ámbito no es exclusivamente evidentemente Galicia ni España, sino que es Europa. Europa es en su conjunto y España también somos países donde se producen alimentos
que dan para exportar. Europa es el primer exportador mundial de productos agrarios transformados. España es un país que en este momento tiene un superávit muy importante en cuanto a productos agroalimentarios. Decía antes que en el año 2013 se exportaron productos de agroalimentación en España por más de 32.000 millones de euros. Eso significa que más del 13% de lo que exporta España son productos agroalimentarios, es decir, que tenemos un potencial muy importante y, por supuesto, que tenemos que cuidarlo. Lázaro Luaces dice: ayer hubo actos vandálicos en las manifestaciones contra la LOMCE en Santiago y en Vigo. ¿Cree que con la Ley de Seguridad Ciudadana que promueve el Gobierno se acabará con estos sucesos? ¿Dónde está la línea que separa la libertad de manifestación? Vamos a ver, en la Ley de Seguridad Ciudadana básicamente pues lo que hace simplemente es actualizar determinadas cuestiones que aparecen en la Ley de Seguridad Ciudadana del año 92. La mayor parte de los tipos infractores, concretamente en su capítulo de infracciones, que es el más polémico, son idénticos a los que aparecen en la ley del 92. Las cuantías son idénticas a las prácticamente iguales, al menos las máximas, en cuanto a que la ley del 92. Es decir, lo digo porque es llamativo algunas cosas que se leen y que se escuchan de alguien que se ve que ha leído el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, pero no ha leído la ley anterior que decía lo mismo, ¿no? Y lo que hace básicamente es incorporar algunos tipos infractores que estaban en el Código Penal, en el libro de faltas. Al eliminarse el libro de faltas del Código Penal, algunos tipos infractores que es necesario incorporar en la nueva ley. Y la nueva ley de Seguridad Ciudadana para nada modifica la normativa reguladora de la libertad de reunión. Es decir, la libertad de reunión, de manifestación, de concentración permanece exactamente igual, de modo que la ley para nada regula eso. Las manifestaciones, las reuniones en España son un derecho fundamental, no requieren de autorización, simplemente requieren de comunicación. Por supuesto, ahí no hay ninguna variación y, eso sí, hay el requisito de que tienen que ser pacíficas. Un conjunto de 40 o 50 señores, como se vieron ayer en Vigo, tirando piedras y todo tipo de objetos hacia locales comerciales o hacia la delegación de la Xunta, eso no es una manifestación, eso no está protegido por el derecho de reunión y eso es una actuación delictiva y es algo que tiene que ser perseguido por la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, evidentemente. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, la que vendrá y la que tenemos ahora, pues contiene mecanismos para aquellos comportamientos que no sean objeto de persecución por la vía del delito, para sancionarlos, igual que se hace en todos los casos en los cuales se produce ese tipo de alteraciones que lo que hacen es poner en peligro la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Terminamos. M. Cheda le pregunta si se ve usted como ministro de Agricultura si Arias Cañete se va a Europa. No. Se ríe el presidente de la Xunta. En nombre de Audasa y del Banco Pastor, don Luis Álvarez, directivo de esta última entidad, va a despedir el acto. Señor presidente, señora presidenta del Parlamento, conselleiras, conselleiros, resto de autoridades, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, en nombre de Banco Pastor, Grupo Popular y de Audasa, Grupo Itinere, agradecerles la presencia de todos ustedes en este acto. Asimismo, trasladar el agradecimiento a don José Manuel Romay Beccaria por honrarnos con su presencia y por la excelente presentación que ha hecho de nuestra ponente, ¿no? También de forma especial a ti, Samuel, agradecerte la excelente exposición que nos has hecho de la realidad gallega en los múltiples temas que has tratado, ¿no? Sinceramente te felicito. En alguna ocasión anterior y en este mismo escenario he comentado el compromiso que Banco Pastor tiene con la empresa y con la sociedad gallega, compromiso que demostramos día a día. Voy a terminar, no sin antes animar a Samuel a que siga participando en actos de primer nivel como el que se ha celebrado hoy aquí. Los que tengan o tengamos oportunidad de escucharte lo aprovecharemos y lo disfrutaremos. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y aprovecho para desearles un feliz día. Muy bien,